Luz. Cámara. Radio. Es hora de hablar del séptimo arte y como más nos gusta, con pasión, con diversión y sin filtro. Cada martes de 19 a 20 por Radio Municipal El Calafate, Daniel López te invita a recorrer el mundo del cine y las series, los estrenos de la cartelera, las biografías de tus actores favoritos, las pelis que amamos y las que odiamos también, recomendaciones, análisis, curiosidades, todo lo que necesitas para ser un espectador de primera. Ya lo sabes, los martes a las 19, ajusta el volumen y prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate.
justamente a uno de los personajes que acababa como víctima de dicha planta. Película que de hecho luego tuvo un remake en los 80 también para destacar, pero la verdadera fama de Jack Nicholson saltaría por cierta película llamada Easy Rider, donde no solo fue donde Jack Nicholson se dio a conocer como actor, sino que también fue la primera vez que lo terminaron nominando para los premios Óscares. No terminó ganando, pero ya con eso había marcado un antes y un después, se había dado a conocer en la industria. Y de ahí fue simplemente ascenso. La cantidad de películas que ha interpretado y por las que ha ganado premios es increíble. Por ejemplo, tenemos One Flew Over the Cuckoo's Nest, que aquí se tradujo como Atrapado sin salida, que fue la película con la que obtuvo su primer Oscar en 1975. Y después también ganó otro Oscar en 1983 por La fuerza del destino, esta vez como un actor secundario, pero volvió a ganar un Oscar como actor protagonista en 1997 por Mejor Imposible. Jack Nicholson es posiblemente uno de los actores más emblemáticos de lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Muchos de hecho consideran que Jack Nicholson fue un pionero para establecer lo que sería la nueva era de estrellas de cine en esa generación. O sea, Hollywood estaba pasando por un cambio de generación en esos momentos, cambiando de estrellas, de directores famosos. Y Jack Nicholson se lo considera justamente como fue que una de esas primeras nuevas estrellas, junto como también lo fue Robert De Niro, Al Pacino o Dustin Hoffman, quienes empezaron a dar a esa nueva era de Hollywood, esa nueva era con nuevos actores. Entonces Jack Nicholson se lo tiene como un pilar muy importante de la historia del cine en cuanto al siglo XX, y que de hecho es también el actor más joven en haber sido reconocido por el Instituto de Film Americano por su contribución cultural al medio. Estamos hablando, como digo, de un actor simplemente emblemático, y entonces vale la pena desearle un feliz cumpleaños. Quienes lo conozcan saben que se caracteriza siempre por interpretar personajes que algunos llamarían controversiales o intensos, personajes que no temen decir lo que piensan, incluso si puede ofender, incluso si puede molestar, personajes muy pasionales, llenos de ira a veces, llenos de enojo. Yo cuando pienso en Nicholson pienso mucho en Jack Torrance en El Resplandor, o El Guasón en la película de Batman de 1989 dirigida por Tim Burton. Pero también tenemos papeles más sutiles de su parte, como el comandante en Cuestión de Honor, un personaje que también usaba mucho del enojo y la ira de Nicholson, pero de una forma más calculadora, más calmada, más para herir que para darse a presumir. O también su papel como detective en Chinatown, donde interpreta más a un personaje melancólico que a uno más iracundo. Pero bueno, le deseamos un feliz cumpleaños, es sin duda un actor muy importante. Y seguimos con las efemérides del día, pero no sin antes destacar que en estos momentos no me encuentro solo. Tengo acá a ciertas compañías de la radio a las que quiero agradecerles su presencia. A Gabriel Cornide, nuestro director, a nuestros amigos el Rufián y nuestro querido Ángel. Así que les quiero agradecer la presencia aquí, les quiero agradecer también toda la ayuda, todas las oportunidades que siempre me han dado. Sin ellos yo no estaría acá, así que les doy un agradecimiento enorme, pero también quiero agradecer a alguien que no está presente en estos momentos y que también le debo muchísimo, que es a Silvia, nuestra conductora de La Terraza, que ella básicamente fue una mentora para mí. A Silvia le debo demasiado de corazón, estoy en deuda con ella, me enseñó muchísimo de lo que es necesario, cómo desempeñarse en la radio, cómo producir un programa, cómo llevarlo adelante. Me acogió bajo sus alas y sin ella yo no habría podido emprender vuelo como lo estoy haciendo ahora. Así que si me está escuchando, de corazón, muchísimas gracias, Silvia. Te lo agradezco muchísimo, y
siempre estaré pendiente de tu programa en la terraza, por supuesto, y espero tener algún día la oportunidad de volver a subirme ahí si es necesario. Pero bueno, terminados los agradecimientos, continuamos con las efemérides del día de hoy, que pasando ya por el nacimiento de Jack Nicholson, desgraciadamente también tengo que hablar de un fallecimiento que se dio recientemente, de hecho, relativamente recientemente, en el 2020, hace 5 años ya, es el aniversario de la muerte de Marcos Mountstock, quien falleció a los 77 años. Estamos hablando de uno de los integrantes de Les Luthiers, uno de sus fundadores, hijo de inmigrantes judíos, nacido en Santa Fe en el año 1942, fue locutor y actor. Muchos lo recordarán porque, aunque Les Luthiers era un grupo musical, Marcos no se desempeñaba tanto en el área musical. Llegó a tocar instrumentos, llegó a ser parte de canciones, pero lo suyo era la narración. Él siempre presentaba los sketches de Les Luthiers, haciendo sus pequeñas narraciones, y de hecho fue quien ayudó a la creación de uno de sus personajes más importantes, que fue Johann Sebastian Mastropiero. Estamos hablando de este compositor que fue un personaje muy usado a lo largo de Les Luthiers. Fue protagonista de muchísimas canciones, que a lo largo de estas canciones podemos conocer la vida de este personaje, y se lo debemos a Marcos, que fue justamente quien se lo creó y quien al comienzo de cada canción presentaba a este compositor. Y, como dije, siempre se encargó de la narración, aunque Marcos contó muchas veces que a él le interesaba la música, pero desgraciadamente nunca pudo estudiarla a profundidad y entonces nunca pudo ser tanto parte de el área musical de Les Luthiers, pero aún así aportó muchísimo con todo lo que fue sus narraciones, y que luego, además de Les Luthiers, empezó a dedicarse a lo que fue el cine, ya que tuvo participaciones mucho en doblaje, como lo fue su participación en el doblaje de la película Ball, una película animada de Disney, donde habían 3 personajes conocidos por ser unas palomas, que su chiste era que hablaban como argentinos, y que Marcos fue uno de los que dio voz a dicha paloma. Y después de que también dio voz al personaje de Baristo en la película de animación argentina conocida como Metegol. Una de sus últimas apariciones la pudimos ver en el cuento de la comadreja, esta película de Juan José Campanella, estrenada justamente en 2019, un año antes de que Marcos terminara muriendo por un fallo en el corazón. Su memoria seguirá por siempre en lo que es la escena teatral, porque el teatro no deja de ser un hermano muy unido al cine, y entonces el impacto que él dejó para lo que es la escena teatral argentina es muy grande, y lo recordamos ya 5 años de su fallecimiento. Pero pasando a otro cumpleaños que hay que conmemorar, es de un director que a mí me place mucho el anunciar que hoy es su cumpleaños, y se lo felicito bastante, que es John Waters, que hoy 22 de abril cumple 79 años. Fue un director nacido en Baltimore, Estados Unidos, y allá por el año 1946, y que empezó su carrera en los tempranos 60 haciendo un cine muy independiente. Estoy hablando de que usaba una cámara que él mismo compró y se reunía con sus amigos, un círculo que ellos se llamaban los Dreamlander, y ellos mismos, entre amigos del barrio de Baltimore, filmaban sus películas, y que de hecho su mayor protagonista fue su amigo de la infancia, que crecería para convertirse en la drag queen Divine, a quien John Waters siempre la ha mencionado como su musa, y que fue su protagonista en casi todos sus filmes, y empezan incluso estos que empezó, como dije, de forma independiente, grabando por el mismo barrio de Baltimore, con sus amigos, haciendo ellos mismos sus propias producciones locales, las cuales se exhibían en bares, en cafeterías, y que para mí no hay expresión artística más grande que eso. Empezar con algo tan simple como una cámara, un grupo de amigos, y hacer una película y que se exhiba donde se pueda. Es una muestra de cine
independiente puro y que fue lo que lo dio a conocer, porque de a poco estas películas se iban repartiendo de mano en mano y salían de boca en boca. Él se dio a conocer justamente, en especial por un filme llamado Pink Flamingos, un filme que, aclaro, yo no recomendaría a muchos. Es un filme que a mí me gusta muchísimo, pero yo no recomendaría porque algo que caracteriza a John Waters es que en sus primeros filmes le gustaba ser escandaloso, le gustaba ser polémico, le gustaba mostrar cosas problemáticas. Entonces, en estos primeros filmes hay cosas que siento que no son para todo el mundo, pero igual reconozco su valor artístico. Y justamente esta película fue la que lo dio a conocer. Pink Flamingos, como fue otra de sus películas independientes grabada entre amigos y que se exhibió en bares, se exhibió en cafeterías y se dio así a conocer del boca a boca hasta que John Waters pudo pasar a la escena profesional, a empezar a hacer películas de forma profesional, pagado por estudios, donde se caracteriza, por ejemplo, su filme Hairspray, un musical también protagonizado por Divine, que fue tan famoso que incluso en 2007 terminó recibiendo un remake protagonizado por John Travolta. Así que el impacto de John Waters es bastante fuerte. Lamentablemente es un director que después de los tempranos 2000 fue cada vez dejando más la escena pública. Entonces hoy día ya no ha hecho mucho de cine, de trabajos. Prácticamente su última película fue hace décadas ya. Pero yo le reconozco, le agradezco muchísimo por su aparte. Como digo, es una muestra de cine independiente que llegó más allá. Incluso sus Dreamlanders luego también llegaron muchísimo a la fama. Este grupo de actores con el que trabajaban también se dieron muchísimo a conocer. Fue un grupo que fue creciendo cada vez más y que cada quien se desarrolló en algún apartado de la actuación o de la dirección o de la fotografía. Y también reconozco que un valor muy importante, ya que ellos empezaron sus primeras películas, las distribuían a partir de la que era esta nueva distribuidora en esos tiempos, New Line Cinema, que New Line se terminó convirtiendo también en una de las distribuidoras de cine más importantes en la historia del mundo. Así que aquí lo que podemos ver es una historia de crecimiento, de cómo proyectos tan independientes como lo fueron las películas de John Waters hechas ahí en Baltimore, fueron creciendo tanto en el crecimiento de un director, en el crecimiento de una actriz, en el crecimiento de distintos profesionales e incluso en el crecimiento de una productora. Así que para mí es una muestra de arte independiente que es siempre valiosa y que yo acá mismo en Calafate siempre veo a muchísimos artistas desarrollarse de forma independiente, hacer sus propios proyectos, y cuando veo historias como las de John Waters me hace pensar que un día podríamos estar viendo aquí en Calafate al próximo John Waters. Así que le deseo un muy feliz cumpleaños, John. Una lástima, como digo, que está retirado, pero su aporte sigue ahí. Y por último, aunque no es una efeméride de hoy, sino que será de mañana, 23 de abril, quiero destacarla porque también es una efeméride muy importante. 23 de abril nace y también muere William Shakespeare. Estamos hablando de posiblemente el dramaturgo más importante en la historia de la humanidad. Shakespeare puso un antes y un después en lo que fue la escena teatral. Las formas de hacer teatro, las formas de hacer narrativas cambiaron radicalmente con el trabajo de Shakespeare. El teatro cambió para siempre. El teatro moderno que tenemos hoy día se lo debemos muchísimo a los aportes que este dramaturgo dio hace siglos atrás y que a día de hoy su impacto sigue siendo enorme, porque estamos hablando de que fue un dramaturgo que al día de hoy sus obras se le siguen haciendo nuevas versiones teatrales, nuevas adaptaciones al cine, reimaginaciones, obras nuevas inspiradas en esas mismas obras. El impacto de Shakespeare es enorme, entonces también hay que reconocer que mañana va a ser su nacimiento y también su muerte, porque es un dramaturgo que tuvo la particularidad de nacer y morir el mismo día, 23 de abril. Así que conmemoramos también al que fue uno de los pilares de la escena teatral. Y ahora
terminadas las efemérides, vamos con uno de los bloques más importantes de este programa, que es sobre nuestro cine municipal. El cine municipal, como saben, cambia de cartelera cada semana, cierra los martes para luego, cierra los miércoles para luego reabrir los jueves con una nueva cartelera. Así que esta sección se va a tratar tanto de ver lo que fue la cartelera de esta semana, como adelantarles lo que se viene en la próxima cartelera. Con respecto a la cartelera de la semana anterior, tuvimos 3 películas. Una fue Minecraft, o A Minecraft Movie, como se la conoce por completo, que esta es su tercera semana ya en la cartelera del cine municipal. Y después tuvimos también Mazeltov, un filme argentino de Adrián Suar. Y después tuvimos Los Pecadores. Estas 3 películas las quiero desglosar cada una, pero me voy a tomar mi tiempo para eso. Pero al mismo tiempo quiero hablarles de lo que vendrá la cartelera de la próxima semana, porque también es importante anunciarla, ya que la próxima semana nos esperan 3 películas también. Por un lado, 2 películas que se repiten, porque Minecraft va para su 4ª semana consecutiva en cartelera. Ya les voy adelantando que de lo que respecta a las películas de este año, Minecraft ha sido el éxito más grande del momento. Hay mucho que hablar de esta película, ya la vamos a ir tocando. Pero después también se repite Mazeltov por 2ª semana. Y tendremos una nueva película para la próxima semana, que es El Mono. Una película de la que ya les voy adelantando un poco, ya que se trata de una adaptación de un cuento de Stephen King, un escritor muy, pero muy importante en lo que es el terror. Pero bueno, se trata de una adaptación de un cuento que Stephen King hizo hace muchísimos años para su colección de relatos que acá se conoció como La Niebla. Y El Mono es una producción de James Wan, un director, hoy día también productor, al que se lo conoce bastante por su saga de películas de Expediente Warren, una saga de terror que se ha vuelto muy popular con el paso de los años. No son películas realmente de las que sean mi estilo, pero su impacto está ahí, y James Wan sí sé que se ha esforzado muchísimo en darle su lugar a las producciones de terror, y es por eso que hoy día se desempeña también con su propia productora. Y esta es una película que se encuentra produciendo de parte del director novato Osgood Perkins, director del que aún no tenemos muchísimo que destacar. Es un director relativamente nuevo que antes se dedicó a hacer algunos cortos, pero El Mono es su primera producción importante, una producción que vamos a tener la actuación de Theo James interpretando a 2 hermanos distintos, o sea, 2 gemelos. Pero también vamos a tener a otros actores como son Tatiana Maslany y a Elijah Wood, un actor que a mí siempre me gusta verlo. Muchos lo conocerán más que nada por su papel de Frodo en El Señor de los Anillos, pero que siempre me es simpático verlo cada tanto, ver cómo se va desarrollando en otros papeles, aunque es cierto que es difícil a veces verlo y no imaginar que es Frodo. Cualquier actor lo ve a Elijah Wood y ve a Frodo realmente. Pero El Mono es la producción que se viene para esta próxima semana en el cine, que puedo adelantarles que por el tráiler se ve interesante. Va de la historia de 2 hermanos gemelos que tenían un mono de juguete que ellos aseguraban de que ese mono fue responsable de una enorme cantidad de muertes que experimentaron de niños. Ese juguete desapareció con los años hasta que uno de los hermanos, de más grande, lo vuelve a encontrar. Él está nervioso porque aún cree que el mono, ese juguete, fue responsable de las cosas que vivieron desde niños, aunque su otro hermano está más escéptico de esa cuestión. Pero ahí, cuando encuentran este juguete del mono, volverá a desatarse el poder extraño de este objeto. Cabe mencionar que estamos ante una película que se supone se presenta como una comedia de terror. Entonces, es una película que obviamente tendrá su lado terrorífico, pero también lo que busca es divertir. Yo puedo anunciarles que por el tráiler parece que va a cumplir bastante con ser un filme
ser un filme bastante bizarro. ¿Cómo decirlo? No hay mucho de adelanto de momento más que un simple teaser, pero ya te pueden ir mostrando que va a ser bastante frenético los hechos que se van a desatar por culpa de un simple juguete. Juega un poco con lo que es el estilo de muertes a lo Destino Final, esta saga donde gente muere no tanto porque haya un monstruo o un asesino, sino por una sucesión de eventos que se terminan desatando en una catástrofe. Gira por ese lado, entonces yo creo que para la gente que le gusta ese estilo de muertes, donde se va desarrollando de a poco un mecanismo que acaba en la muerte de alguien, es un cine de terror interesante que a la gente le termina gustando, más que nada a los fans de Destino Final o El Juego del Miedo. Así que es muy recomendable para los que les interese ese tipo de cine. Ahora, hablando de las otras dos películas que vamos a tener también en la cartelera de la próxima semana, que como dije se repiten, son Minecraft y Muscletop. Empecemos hablando de Minecraft, que como dije, esta ya va a ser su cuarta semana en cartelera. Ha sido el éxito del año, una película que ha recaudado millones. Estamos hablando de más de 600 millones de dólares que ha recaudado en taquilla, en lo que aún va en cartelera. Pero esta película tiene una historia curiosa, a decir verdad, ya que hay toda una producción detrás de lo que fue la película de Minecraft. Una producción que inicia allá en el año 2014, cuando la empresa a la que pertenece el videojuego de Minecraft, ya que esta película en cuestión, como muchos ya saben, es la adaptación de un videojuego, la empresa conocida como Mojang anunció que iba a hacer una película basada en dicho videojuego después de que terminaron cancelando el proyecto que unos fans estaban haciendo de una película independiente. Al principio, para hacer esta película se había anunciado que se iba a hacer junto con Warner y que el director iba a ser John Levy, director conocido por la franquicia de Una noche en el museo o más recientemente por Deadpool y Wolverine. Pero que por ciertos problemas de discrepancia terminó dejando el proyecto. Para en 2015 contrataron como director de la película a Rod McElhenney como nuevo director y se empezó a rodarse. Nomás para que el proyecto muriera lentamente, McElhenney dejara el puesto en 2018, el proyecto se viera retrasado y en 2019 contrataron a Peter Sollett, quien decidió rehacer la historia desde cero y se había programado que la película esta vez estaría para 2022. Pero termina ocurriendo la pandemia del COVID, Warner decide cancelar por completo Minecraft de su lista de estrenos y entonces la película quedó ahí en el veraz. Peter Sollett también se termina yendo del proyecto y esta vez termina contratando a Jared Hess, un director bastante novato, a decir verdad, pero que fue quien quedó como el director definitivo al final de esta película. Cuando contratan a Jared Hess también se anuncia que Jason Momoa, un actor muy importante, conocido por haber interpretado... se dio a conocer primero que nada en la serie Juegos de Tronos, interpretando a un rey barbárico muy intimidante, pero que luego también saltó a la gran pantalla como Aquaman. Pero que Jason Momoa se había anunciado para ser el protagonista de este filme. No más para que luego, tras el casting, se anunciara que Jack Black, otro actor que también tiene una muy larga trayectoria ya, aunque hay que mencionar que durante los últimos años su carrera estuvo algo un poco discreta, por así decirle, no inactiva, pero no estaba dándose tanto a conocer, pero que muchos recordarán por filmes como lo es Escuela de Rock o su participación en toda la saga de Kung Fu Panda. Pero que se le anunció que él iba a ser el protagonista de esta película. Y finalmente, este año 2025 pudimos ver el estreno después de, estamos hablando, casi 10 años desde que se anunció que se iba a hacer esta película. Sin duda, podemos ver aquí que por distintos desacuerdos entre directores terminó cambiando director muchísimas veces, de guionista también. Se tuvo que retrasar con los años, pero finalmente se estrenó, sacando un tráiler que al principio generó ciertas dudas en la gente.
No se veía del todo bien, la gente tuvo su desconfianza, había muchos chistes sobre que la película no iba a gustar, pero terminó volviéndose un éxito y justamente ahora quiero hablar un poco de la película a profundidad. La película de Minecraft es el clásico filme de aventuras para niños, en donde los personajes acaban en un mundo misterioso, en este caso el mundo de Minecraft, que en la película llaman el Overworld, y terminan viviendo una aventura ahí al enfrentar a una especie de monstruos, enfrentando al final en una batalla al malo. Es el clásico filme de aventuras para el que uno lleva a su hijo para ver, pero se terminó volviendo bastante popular por la idea de que el público le gustó ir a ver la película más que nada para bromear, para reírse de ciertos diálogos del que se volvieron memes en internet, pero que gracias justamente a eso terminó recaudando una enorme cantidad, como dije, más de 600 millones, de lo que aún sigue de taquilla, y acá en el cine de Calafate podemos seguir que va para su cuarta semana consecutiva. Es simplemente el mayor estreno del año, superando en adaptaciones de videojuegos incluso a películas como la de Mario. Y podemos decir que, bueno, ha sido un gran éxito, pero por mi parte la he sentido una película un poco extraña. La comparo un poco con filmes como lo que en su momento fueron Mini Espías o La Piedra de los Deseos, filmes infantiles donde la estética es muy colorida y los personajes suelen sobreactuar demasiado sus reacciones. Jack Black justamente en esta película es bastante sobreactuado, sus diálogos, la forma de exponer todo. Pero es un tipo de género que conozco que a muchos les suele divertir por lo raro que se siente, cómo es todo, cómo interactúan los personajes, cómo es la ambientación. Así que, aunque no es muy mi estilo, aquí podemos ver la evidencia de que ha gustado a muchos, se ha vuelto un exitazo del momento. Hay cosas que sí le puedo reconocer muchísimo a la película. Me encanta demasiado la dinámica que tienen Jack Black y Jason Momoa como actores. Esta película, de hecho, se ha hablado mucho de que ha revivido la carrera de los dos actores, de que los ha vuelto a poner en el mapa porque hace tiempo que andaban muy desapercibidos, pero que esta película les ha revivido la carrera. Y yo creo que sí se lo merecen porque el dúo que hacen juntos es bastante divertido. O sea, como dije, la película no es muy mi estilo, pero cuando los veía ellos dos interactuar juntos, me ganaban bastante. Así que la película de Minecraft, hay gente que no le gusta, gente que sí, pero independientemente de eso, es un filme que llegó para quedarse. Es un filme que se ha convertido en un éxito enorme y que, a menos que tengamos otro fenómeno de igual magnitud o incluso mayor, que de momento lo veo algo difícil, estamos ante el mayor éxito del año. Y así que, a lo que respecta a los fans del videojuego de Minecraft, deben sentirse afortunados, y es una película que chicos y padres con sus hijos van a disfrutar bastante. Pasando a la otra película que tenemos en la próxima cartelera, más el top, es una película de Adrián Suar, un actor que muchos conocerán acá de Argentina. Actor que en el que yo no simpatizo tanto con su trabajo. Es un actor que a veces se encasca mucho en un solo papel, pero eso no quita que es un actor con 2 Martín Fierros ganados a mejor actuación y que tiene su comunidad acá de seguidores en el país, y que desde hace tiempo no solo empezó a desempeñarse como actor, sino que ahora también como director. También cabe mencionar que tiene una importante carrera como productor, siendo creador de la productora Polka, que ha producido una enorme cantidad de telenovelas y películas a lo largo de los años, y que de hecho se llegó a considerar a Adrián Suar el productor más importante del último siglo, allá en 2001. Pero que hace poco se empezó a dedicar él mismo a dirigir sus propias películas. Más el Top es de hecho su segunda película, y estamos ante la película que ha sido la más exitosa de las películas argentinas de las que se han estrenado hasta el momento este año. Ha sido la que más éxito ha ganado. Más el Top trata de la historia de un hermano y su familia, compuesta por él y 3 hermanos más. Hermanos de una familia judía con los que tiene
una relación complicada, una relación de conflictos, pero que aún así está por viajar para ir a la boda de su hermana y al bar mitzvah de su sobrina. El bar mitzvah es una festividad judía donde cuando el hijo llega a suficiente edad para considerarse un adulto, se le celebra con importancia su transición de niño a adulto. Va a ser la boda de su hermana y el bar mitzvah de su sobrina. El personaje, protagonizado por Adrián Suar, quiere aprovechar para viajar, restablecer los vínculos con su familia, pero se termina anunciando el fallecimiento de su padre. Entonces tenemos una trama que se va a enfocar tanto en el funeral del padre, la boda de la hermana y el bar mitzvah de la sobrina, todo en una misma semana, lo que propone un viaje de emociones fuertes entre estos 4 hermanos que tienen una relación complicada. Ahora, la película en cuestión, quiero destacar que me gusta cómo no fue por la ruta típica de concentrarse en organizar las 3 festividades detalle por detalle, o sea, funeral, boda y bar mitzvah. Pensé que iba a ir un poco por ese lado, como suelen hacer ese tipo de películas, de tener que organizar todo y que la festividad no salga del todo bien o hayan errores. Pero no, las 3 festividades en cuestión para las que se va desarrollando la película están muy en el fondo, y lo que importa es más bien la interacción entre los personajes, el conflicto, entender por qué estos personajes en cuestión se llevan mal, cuál es la historia, qué ha pasado a lo largo de los años para entender por qué estos 4 hermanos tienen una relación tan complicada. Fuera de eso, debo destacar que algo que no me gustó fue la resolución final de la película, que siento que ocurre muy fácil, como que simplemente el conflicto se termina solucionando así sin más, pero hay cosas que quiero destacar muy positivamente de esta película. Primero que destacar que se presenta como una comedia, lo cual logra bastante su cometido. Hay escenas bastante divertidas, más que nada con respecto a cierto personaje interpretado por Benjamín Rojas, que tiene bastantes momentos divertidos a lo largo de la película. Y también quiero destacar la actuación de otro personaje interpretado por Fernán Mirás, actor que le pone muchísima emoción en 2 escenas en particular que son bastante dramáticas, bastante fuertes, y que por esas 2 escenas en particular yo sentí que estaba viendo un trabajo bastante destacable. Por estos 2 actores, Benjamín Rojas y Fernán Mirás, la película para mí es su punto más fuerte, pero sí es cierto que fuera de eso vamos a ver una comedia bastante simple, bastante sencilla, con una resolución, como digo, que no fue muy de mi agrado. Sentí que pudo haberse desarrollado mejor, pero que al final del día, para los fanáticos de Adrián Suar y para los fanáticos del cine argentino, es una opción para probar. Estamos en un momento que es importante, como siempre, apoyar la industria del país. Entonces, más el top, es bastante bueno ver el éxito que ha ganado a solo una semana de su estreno. Y terminando ya casi este bloque, quiero hablar de una película que se dio en la cartelera la semana pasada, que para mí ha sido un descubrimiento enorme y que estamos tal vez ante uno de los mejores filmes de lo que va el año. Se trata de Sinners, o también conocida como Los Pecadores, una película de Ryan Coogler, director que es conocido por, a principios de los 2010, haber revivido la franquicia de Rocky con esta nueva entrega llamada Creed, enfocada en el hijo de Apolo, el rival de Rocky, así como también haber hecho la película de Pantera Negra, una película de las de Marvel, que de hecho es la película de Marvel que más dinero, una de las que más dinero ha llegado a recaudar. Fue un éxito enorme y que es de una de las que mejores calificaciones tiene. Y ya con esos 2 filmes, Coogler se dio a conocer bastante bien en el ojo público como un director que primero tiene, como lo digo, un interés muy grande por lo que es la cultura afroamericana, afrodescendiente. Él justamente forma parte de dicha cultura y en sus filmes siempre hay una representación muy fuerte de las problemáticas pertenecientes a esa cultura, a esa sociedad, problemáticas sociales, problemáticas de discriminación culturales.
Y Coogler vuelve a presentar esta misma visión de la cultura afrodescendiente a través de este nuevo filme, Los Pecadores, que presenta como una película de vampiros ambientada en 1930. Estamos hablando de esa época donde las comunidades afrodescendientes estaban empezando cada vez más a desarrollarse de forma independiente, empezaban a desarrollar su propia mirada religiosa del cristianismo, pero aún así seguían pasando por muchísima discriminación, aún en una época vigente en lo que existía como el Ku Klux Klan, que los perseguía, que de hecho el Ku Klux Klan termina teniendo un papel importante en esta película en un punto. Pero se presenta, como digo, como un filme de terror, un filme enfocado en vampiros, pero no solo vampiros, sino también enfocada en la música. La música es un punto muy importante en esta película. Estamos hablando, la sinopsis es la siguiente: dos hermanos gemelos, protagonizados ambos por el actor Michael B. Jordan, que los que conozcan el cine de Ryan Coogler sabrán que Michael B. Jordan es su actor estrella. No hay película que haga donde no salga él. Entonces, dos hermanos interpretados por Michael B. Jordan llegan para abrir un bar donde van a tocar blues, acompañados por su pequeño primo, el cual es interpretado por, justamente acá lo tenía anotado un segundo, por Miles Caton, el pequeño primo de estos dos hermanos, conocido como Sammy, el cual tiene un talento innato para tocar blues. Es un chico que aún está creciendo y que, debido a su padre, que es muy estrictamente religioso, no le deja tocar la música del blues, pero con sus primos se encuentra un espacio seguro en el bar que ellos están haciendo para poder tocar. Pero la noche donde van a empezar la inauguración del bar, algo oscuro se va a ver atraído por la música que está tocando justamente Sammy. Algo maligno que no van a detener por nada del mundo dejar entrar. Es una película que musicalmente me encantó. Utiliza muchísimo del soundtrack para crear su terror. No hay sustos fáciles, no hay lo que se conoce como los jumpscares, o sea, los sustos de saltos. Utiliza el sonido en todo momento para crear su tensión, su terror. Hay una escena donde están contando un relato y a medida que están contando ese relato están usando sonidos del fondo para darle vida a ese relato y lo hace cada vez más oscuro, más tétrico. Y también hay unos momentos musicales enfocados en el personaje de Sammy tocando blues más que nada, donde se va desarrollando una estética, un movimiento de cámara simplemente surreal, simplemente psicodélico, que es muy hermoso. Es una película con imágenes muy poderosas, un soundtrack que me encantó, unas secuencias de acción también increíbles, y no soy el único que concuerda que esta película es un descubrimiento, porque se está volviendo una de las películas mejor punteadas en muchísimos sitios web, y de hecho se ha convertido en la película de terror con mejor calificación vista en lo que es respecto a la crítica profesional, que como se sabe el terror siempre ha sido un género que no ha recibido calificaciones muy altas por la crítica. Siempre que una película de terror recibe una calificación muy alta suele ser una excepción mágica. Pero estamos ante una de las películas de terror que ha tenido una de las calificaciones más altas, y yo sinceramente creo que Coogler aquí acaba de crear un nuevo clásico del terror, un nuevo clásico de vampiros, y es una película que, aunque lamentablemente ya no va a estar en cartelera para la próxima semana, si pueden ir este martes, o sea hoy, a las 22 horas, les recomiendo muchísimo que vean Los Pecadores, que de hecho este martes recuerden que tenemos una oferta de 2x1 en el cine. Compran una entrada y se pueden llevar dos. Y también lo que me lleva a anunciar, terminando nuestro bloque del cine municipal, anunciar de que vamos a estar sorteando 2 entradas para el día de hoy, para los que nos manden algún mensaje pidiendo dichas entradas. O sea, tienen que mandar su nombre y su documento, y los que manden primero dichos mensajes se van a ganar estas 2 entradas para poder ir al cine esta próxima semana. Y ahora, habiendo terminado nuestros 2 primeros bloques, vamos a ir a una pequeña canción para tomarnos una pausa.
Como este programa es un programa que se va a enfocar siempre en canciones enfocadas en el cine. Y aquí les traigo una canción que es una curiosidad que a mí siempre me ha gustado. Muchos conocerán la película del Exorcista, un clásico de allá del siglo XX, y que El Exorcista era una película conocida por cierta melodía de piano que suena en esa película. Esa melodía, lo que muchos no saben, es que no fue una melodía compuesta para la película, sino de que era un piano que suena en una canción que ya tenía sus años anteriores, conocida como Tubular Bells, de Mike Oldfield, y que al crearse la película del Exorcista, esa melodía que suena en esa canción les gustó tanto que la terminaron tomando y la metieron dentro de la película. Y entonces hay mucha gente que cuando escucha ese piano solo lo asocia al Exorcista, sin saber que en realidad es parte de una canción que no solo es ese piano, sino que se va desarrollando muchísimo después con otros instrumentos. Así que vamos a escuchar un poco de dicha canción. Lamentablemente es muy larga, estamos hablando de 25 minutos, así que no vamos a escucharla completa. Simplemente llegaremos hasta cierto fragmento, más que nada enfocada en lo que es el piano que suena en El Exorcista. Así que, sin más vacilación, aquí tenemos Tubular Bells.
Y ya estamos de vuelta. Como dije, es una canción que lamentablemente es muy larga, así que no tenemos tiempo para ponerla toda en la radio. Pero les recomiendo que la gente interesada la googlee, porque es aparte de ser una historia interesante, como El Exorcista tiene su origen, la melodía del Exorcista tiene su origen en esta canción. Es una pieza musical muy pero muy buena, es una de mis favoritas de hecho, así que aquellos que la recomiendo y que tengan paciencia para este tipo de canciones que suelen ser largas, les recomiendo mucho que las busquen. Como dije, se llama Tubular Bells, el autor en cuestión es Mike Oldfield, una leyenda ya de lo que era el rock alternativo. Así que pasando a nuestra siguiente sección del programa, tenemos lo que es la sección de los estrenos, de qué ver en las nuevas en las plataformas, que como siempre llega tanto a Netflix, Disney Plus, HBO Max, opciones para ver. Y bueno, lamentablemente esta semana fue una semana un poco sin estrenos, más que nada por Semana Santa, pero hay ciertos estrenos que quiero destacar con respecto a ciertas plataformas, entre ellas en Netflix el estreno de una de sus nuevas películas conocida como iHostage o iRehén. Es un juego de palabras entre la palabra rehén y I, o sea la I latina, que la pueden identificar por la marca iPhone, que siempre agrega esa I latina al comienzo de sus productos. ¿Por qué se llama de esta forma iHostage? Porque se trata de una película holandesa que retrata eventos reales que ocurrieron allá en Ámsterdam en 2022, cuando se dio una toma de rehenes en una tienda de Apple. Fue un evento que fue televisado y que fue como un momento tenso en muchas partes del mundo de gente que estaba pendiente a través de esta toma de rehenes, en la que se terminó negociando con el perpetrador, terminaron actuando las fuerzas de seguridad, y que esta película en cuestión detalla los eventos de ese filme, entre lo que es la típica película de lo que yo llamo el género de negociador secuestrador, un género que fue bastante popular allá por los 90 e inicios del 2000, que la temática es simple. Se da un secuestro y tienes dos personajes. Por un lado está el secuestrador y por el otro el negociador, que quiere que el secuestrador libere a los rehenes. Y este es un tipo de género que se basa siempre en la dinámica entre dicho secuestrador y dicho negociador. Dos personas que tienen que establecer una relación que es medio enemistad, pero medio de que el negociador necesita ganarse la confianza de este secuestrador para entender qué es lo que quiere y qué puede hacer para que no lastime a la gente. Y que justamente el género, la película iHostage, que se estrenó, como dije, fue un estreno reciente, este viernes 18 de abril, y que apenas se estrenó, se terminó convirtiendo en una de las más vistas de Netflix en varias partes del mundo. Y que justamente, como digo, va para este género. Aquí tenemos a un secuestrador y a la negociadora, que se encarga de cumplir con las demandas de este hombre para que no termine dañando a nadie. La destaco porque, como dije, se volvió uno de los estrenos más populares de Netflix en mucho tiempo. Estoy hablando de que fue número 1 en muchas partes del mundo apenas se estrenó. Y es una película que por mi parte la vi y, aunque no siento que enganchó mucho conmigo, cumple bastante con lo que es el género de, como digo, secuestrador y negociador. Cumple bastante con los tropos, con la tensión, con construir la relación entre estos dos personajes. Pero lo que más me gusta destacar de esta película es al personaje del secuestrador, que fue interpretado por el actor holandés Soufiane Mussolini, quien da un rango de emociones. Es un personaje justamente, es iracundo, es violento, pero también es paranoico. Está como asustado de sí mismo y del exterior. Entonces es un personaje bastante complejo, que lo vemos actuar entre lo que es una combinación de agresividad, pero también de miedo. Y que justamente Soufiane ha hecho un trabajo muy bueno interpretando a este personaje. Destaco en serio muchísimo el trabajo de este actor. Es un actor que justamente no conocía, pero quedé tan encantado por su interpretación aquí,
que estoy interesado en conocer más de su carrera profesional que ver las otras películas en las que ha actuado. Fuera de eso, a pesar de que el personaje del secuestrador y su actuación es muy destacable, como digo, no es una película que destaque muchísimo, pero se volvió muy popular, entonces hay que destacarla como el estreno de la semana. Y como digo, a los que les gusta este género de ver a dos personas mantener esta relación de alguien que exige ciertas condiciones, una cierta recompensa, y alguien que tiene que entregárselas para que esa persona no lastime inocentes, sumado a que todo esto está basado en un hecho real que ocurrió recién hace poquísimo, en 2022, yo creo que es una película que puede interesar muchísimo para la gente que la vea. Y después, una que sí quiero destacar bastante, es que terminamos teniendo... para los usuarios de Movistar Plus llegó la película Wolf. Wolf es una película del año pasado, 2024, hecha por Apple TV y que llegó ahora a la plataforma de Movistar Plus. Es una película protagonizada por Brad Pitt y George Clooney, dos gigantes de la industria, y que la película trata de dos sujetos que se dedican al trabajo de limpiar escenas de un crimen. O sea, se trata de este submundo criminal de que cuando, ya sea por sin querer o a propósito, terminan matando a alguien, tienen que borrar la evidencia. Entonces necesitan un profesional que se encargue de borrar dicha escena y que parezca que aquí no pasó nada. Entonces, George Clooney y Brad Pitt interpretan a dos personajes que justamente se dedican a eso, pero que por azares del destino llegan al mismo lugar a encargarse del mismo trabajo. Este es un trabajo que se supone solo tiene que hacer una persona, pero de la nada estos dos personajes que se supone trabajan solos han sido encargados para limpiar una misma escena, lo cual ya es bastante extraño, pero que al principio se presenta como una simple confusión. Pero de que esto va a terminar desarrollando lo que va a ser una loca noche, porque lo que parecía solo limpiar una escena de un crimen se va a complicar más cuando encuentran una valija llena de droga y cuando algo termina pasando con el cadáver que deben eliminar, y así se va desarrollando una noche de eventos donde la situación se va complicando más, se va enrevesando más. Es una película que justamente se presenta como comedia y acción, y yo creo que ha cumplido muy pero muy bien en ambas, tanto en lo que es la comedia como la acción. La acción es impresionante, hay una secuencia de persecución que me gustó muchísimo. Y la comedia, debo decir que lo que se roba esta película es el dúo entre Brad Pitt y George Clooney. Creo que jamás los había visto actuar juntos en mi vida, y la dinámica que terminan desarrollando los dos personajes en esta película es simplemente increíble. Dos personajes que al principio se llevan muy mal, pero que de a poco se van conociendo, pero no es como que de la nada se lleven bien, sino que parte de su relación termina siendo que se siguen llevando mal, pero disfrutan llevarse mal. Entonces se va a ir desarrollando por ese lado. Tienen dos momentos juntos muy buenos. Y como digo, la película es divertida, tiene bastante acción. Es una película justamente del director Jon Watts, quien, a pesar de que tiene todavía una carrera algo fresca, muchísimos lo van a conocer por haber sido el director de la trilogía de películas de Spider-Man en el universo de Marvel, conocido como el MCU. Él se dedicó a lo que fue Spider-Man Homecoming, Spider-Man Lejos de Casa, y la última, que fue esta que juntó a los tres Spider-Mans que hemos tenido en la historia del cine. Jon Watts, debo decir que al menos por sus películas de Spider-Man nunca me encantó muchísimo que digamos este director, pero el trabajo que dio en esta película Wolf, o Lobos, como también pueden buscarla, fue bastante impresionante, y si ese va a ser el nivel que va a mantener de ahora en más, yo creo que voy a querer ver más de las próximas películas que haga. Es una película, como digo, muy divertida, muy bizarra, cómo se va desarrollando todos los eventos en una sola noche.
Y como digo, la dinámica entre George Clooney y Brad Pitt, que como digo, creo que nunca los había visto juntos, pero después de esta película siento que los quiero ver muchísimo más en otras películas juntos. Así que si tienen Movistar Plus, esta película ya está disponible ahí y les digo, se las recomiendo muchísimo verlas. Y yendo para otro estreno, terminando con los estrenos más importantes que he visto esta semana, tenemos lo que fue el estreno en Disney Plus de la segunda temporada de Andor, esta serie ubicada en el universo de Star Wars, que las series de Star Wars han sido un ir y venir en lo que han sido de momento sus estrenos. Hay algunas que han gustado, como son la serie del Mandaloriano, y otras como las series de Boba Fett, que pasaron un poco sin pena ni gloria. Pero Andor, para muchos, ha sido de las pocas series de Star Wars que sienten que están ante un sólido 10, una serie que su primera temporada les encantó muchísimo. Va de la historia de un personaje justamente de nombre Andor, que es un personaje que no está muy relacionado al resto de personajes de Star Wars, pero que va desarrollando una historia como ladrón dentro de esta serie y que involucrado en lo que es la historia del Imperio, la historia de la lucha rebelde, esa clásica historia que todos conocen respecto a Star Wars. Y que justamente la primera temporada, como digo, encantó a muchos sintieron que fue un sólido 10, y que ahora por fin tenemos la segunda temporada. Hay que ver cómo se va a desarrollar. En las segundas temporadas siempre se termina definiendo mucho en lo que es la serie, digo yo. Porque la primera temporada muchas veces en una serie suele enganchar, pero es en la segunda donde yo opino que hay que ver si sigue enganchando o no. Así que tocará ver si esta segunda temporada de Andor termina teniendo ese mismo impacto que tuvo la primera. Eso terminarían los estrenos más destacables que tuvimos en las plataformas a lo largo de esta semana, pero quiero destacar una película que van a encontrar en Netflix, original de Netflix, que creo yo es muy importante hablar de esta en estos momentos, debido al evento que tuvimos en estas Pascuas, y es que estamos hablando de la muerte del Papa, el Papa Francisco, quien falleció recientemente. Un evento que ha conmovido tanto a la Argentina como a muchas otras partes del mundo. Y yo creo que una manera de recordar su memoria es con una película que para mí no solo adaptó muy bien su historia, sino que es una película que para mí es una de mis favoritas del catálogo de Netflix, que es Los Dos Papas. Los Dos Papas es una película biográfica hecha en 2019 por el director brasileño Fernando Meirelles, en la que participan Anthony Hopkins, quien lo van a conocer mejor como Hannibal, un actor que a día de hoy ya está bastante viejo, pero que sigue actuando y sigue teniendo ese mismo nivel. Él interpreta justamente al Papa Ratzinger, el anterior papa que hubo anterior a Francisco, y que luego tenemos a Jonathan Pryce interpretando al Papa Francisco de viejo, pero también tenemos al actor argentino Juan Minujín, que muchos lo van a conocer por la serie del Marginal, que ahí tiene un trabajo, es donde más se ha dado a conocer en los últimos años, donde ha destacado con muchísima fuerza, aunque también lo pueden encontrar en otras como fue 100 días para enamorarse, o Los Dos Papás, o La ira de Dios. Pero que el Marginal es justamente donde más lo conoció la gente, pero que acá, en la película de Los Dos Papas, él interpreta al Papa Francisco de joven, en su historia ya durante la dictadura militar, las cosas por las que tuvo que pasar, las culpas que él cargó por muchos años, y que son justamente representadas por Juan Minujín durante esa parte de la peli enfocada en lo que son los recuerdos de Papa Francisco. Y que luego, como dije, en lo que es más al presente tenemos a Tony Hopkins representando a Ratzinger y a Jonathan Pryce como Francisco. Y que en esa parte de la película es más que nada la charla entre ellos dos. Ellos caminando a lo largo del Vaticano y hablando con respecto a que como Ratzinger siente que quiere retirarse, como justamente que él está empezando a tener sus dudas, y la relación que él va formando con Francisco, esta relación al principio tensa, pero que entre ellos
ven que tienen muchísimo en común y que van formando un vínculo que, como es bien sabido en la vida real, fue un vínculo que mantuvieron por muchísimos años, fueron muy buenos amigos y que yo creo que para honrar la memoria de una figura como fue el Papa Francisco, es una película muy hermosa. Como digo, a mí me sorprendió de esta película mucho cómo es solo dos personas hablando en distintas habitaciones, o sea, recorren lo que es el Vaticano hablando, pero aún así pega bastante por tanto los dolores que el Francisco llevó por muchos años, como las dudas de Ratzinger. Entonces yo siento que es un filme que pega bastante fuerte emocional, fue incluso nominado a los Óscares y se volvió un éxito, y es de las películas originales de Netflix que yo más suelo recomendar. O sea, cuando la gente me pregunta qué ver en Netflix, yo siento que Los Dos Papas es de esas películas que vale la pena ver. Entonces, si quieren algo que ver, no enfocado tanto en los estrenos en alguna plataforma, ahí la tienen disponible en Netflix, Los Dos Papas. Y yendo a nuestro siguiente bloque, vamos a hablar un poco de noticias esta vez. Este bloque está enfocado en una selección que hago respecto a noticias del mundo del espectáculo, del mundo del cine, que se han dado durante la última semana y que les traigo las que en mi opinión han sido las más relevantes. Empezando por una que va a gustar muchísimo si nos están oyendo nuestros amigos de la comunidad del dado, que es que se ha estado ya hablando sobre la producción de una película del juego de cartas Magic the Gathering. Magic the Gathering es lo que se conoce como uno de los primeros juegos de cartas intercambiables, o con lo que se conoce como la sigla TCG, por la frase en inglés Trading Card Game. Y desde hace años, desde que se fundó por allá en los 90, ha ido avanzando, creando toda una comunidad que a día de hoy se mantiene con muchísima fuerza, y de que hoy día su dueña Hasbro ya se encuentra hablando en charlas con la productora Legendary con la idea de producir una película sobre Magic the Gathering. Es aún una noticia muy temprana que se dio a conocer en el sitio Deadline y que habla de que aún no hay muchísimo confirmado. No es que ya se anunció que va a haber una fecha de estreno, no es que se haya anunciado de que pronto la película estará hecha, y ni siquiera hay anunciado aún un director concreto. Simplemente mencionaron sí de que Hasbro está interesado en contratar al director Matt Johnson para dirigir esta película de Magic. Matt Johnson es un nombre que tal vez a muchos no va a sonar, porque es un director que se ha dedicado más que nada a filmes independientes, siendo su mayor éxito BlackBerry, una película que justamente está enfocada en la creación del BlackBerry, este teléfono que tuvimos allá durante los 2010, un poco lo que fue antes de que llegaran los smartphones. El BlackBerry era lo más cercano que había a un smartphone. Y que Matt Johnson se dio a conocer justamente por una película que retrata la historia de la creación de dicho teléfono, y que actualmente se encuentra haciendo una película del género mockumentary. El mockumentary es básicamente hacer como un documental, pero de algo que no es cierto, o sea, de algo que no ha pasado. Y es un mockumentary enfocado en Nirvana. Ese es un proyecto que aún está haciendo este año, que está planeado para estrenarse este año. Ha tenido de momento su estreno en festivales, pero que aún así Hasbro ha dicho que está interesado en que Matt Johnson dirija esta película de Magic. Pero como digo, es un proyecto aún muy verde. No hay una fecha anunciada, ni siquiera sabemos si Matt Johnson va a aceptar. Simplemente es algo que llegó a mencionarse. Pero Hasbro sí que tiene en la mira que quiere esa película de Magic, y no solo una película, sino que está hablando de que quiere hacer con Magic todo un universo mediático, porque su idea es luego también hacer series de televisión, posiblemente en la cadena de Netflix, que es con quien Hasbro muchas veces ha trabajado.
Entonces quiere llevar adelante. Yo siento que puede ser un proyecto que tal vez funcione o tal vez no. No hay que olvidar que hace muy poco tuvimos la película de Calabozos y Dragones, otra propiedad intelectual de Hasbro, de estos juegos de rol, la cual fue relativamente un muy buen éxito, gustó a bastantes, así que yo siento que aunque es raro decir que vas a hacer una película de un juego de cartas, puede funcionar. Si se hace bien puede funcionar, ya lo vimos con la película de Calabozos y Dragones, lo vimos ahora con la película de Minecraft, que ha sido un éxito, así que yo digo que es algo que puede terminar funcionando, así que habrá que ver cómo se termina desarrollando esta idea de llevar Magic a la gran pantalla y luego también hacerle series y demás. Ahora, pasando a otra noticia, tengo que comunicarles algo relacionado a lo que es los premios Óscares. Esto es justamente que se habló hace poco de que los Óscares van a cambiar para su próximo año un poco el cómo estuvieron manejando, el cómo el jurado podía votar por ciertas películas. Y es que ahora los miembros del jurado tienen que sí o sí para votar en una categoría haber visto todas las películas que están nominadas. Cuando digo esta regla, estoy seguro que a muchos les va a llamar la atención, porque obviamente si tienes que votar por qué película ganó en cierta categoría, las tienes que conocer todas. Pero los Óscares nunca tuvo esa regla, entonces muchísima gente podía votar sin haber visto todas o incluso sin haber visto ninguna de las películas al respecto. Que de hecho esto era un problema que sucedía muchísimo en la categoría de películas animadas, de que muchísimos miembros del jurado votaban a cualquier película sin haberlas visto, porque para ellos era películas animadas, películas para niños, no algo que nos interese. Vamos a votar por, no sé, el éxito de Disney del momento. Para mí es muy importante que por fin vayan a hacer esto, porque estamos hablando de una regla que está presente en muchas otras premiaciones. Los premios BAFTA, por ejemplo, tienen muy presente el que el jurado no puede votar si no ha visto todas las películas, y que los Óscares no tuvieron una regla al respecto y que recién ahora vayan a implementar una regla de que el jurado tiene que votar el jurado solo puede votar si vio todas las películas, muestra un poco cómo estas premiaciones, yo siempre he dicho, no hay que tomarse muy en serio los Óscares, porque es justamente este tipo de cosas lo que te das cuenta de que son unas premiaciones que, a pesar de que son las más importantes en el mundo, yo no las siento muy profesionales. Que un jurado pueda votar sin haber visto una película es muestra de que gane quien gane ahí, tal vez no importa demasiado. Así que para mí muy bueno si van a implementar por fin esta regla, pero es una regla que siempre debió existir en mi opinión. Pero otra regla importante es el tema de las IAs en el uso de películas. Como siempre, la IA es un tema polémico, hay gente que le gusta, hay gente que no. Y justamente los Óscares acaba de sacar una regla con respecto al uso de IAs en películas, donde se va a juzgar a la hora de examinar una película. Si la película utilizó IA, se va a juzgar qué tanta IA se utilizó. Porque los Óscares han decidido de que determinada cantidad de IA utilizada está bien, pero si es demasiada al punto de que claramente no se nota la creatividad humana dentro de dicha película, entonces no la van a aceptar. Pero ya ha anunciado que se puede aceptar ahora películas que tengan cierta cantidad de IA. Esto es algo que a algunos no va a gustar, a otros sí. Yo, como digo, los Óscares son una premiación que, por cosas como el tema anterior del jurado, es una premiación que yo no le doy mucha importancia, pero no deja de ser la más importante en el mundo. Entonces, mientras más puedan profesionalizarse y cubrir esta clase de agujeros, yo creo que muchísimo mejor. Y ahora vamos a continuar con más noticias, pero primero vamos a ir con nuestra siguiente pausa. Esta vez con la siguiente canción del cantante Chris Cornell. La canción es You Know My Name y es una canción que compuso para la película de James Bond, Casino Royale. Hay una pequeña historia con el nombre de la canción, You Know My Name, porque las canciones que componen siempre para las películas de James Bond
suelen tener el nombre de la película. O sea, si vos ves la película de James Bond GoldenEye, la canción que tiene, compuesta por Tina Turner, que también es muy buena, se llama GoldenEye. Pero You Know My Name no se llama Casino Royale, que es el nombre de la película, porque Chris Cornell decía que no sabía cómo podía integrar la frase Casino Royale a la canción, de que no conseguía integrarla a la letra. Entonces creo que hizo que el nombre de la canción fuera You Know My Name, porque el nombre James Bond es un nombre que para esos momentos ya era conocido en todo el mundo. Cuando uno dice James Bond, sabe de quién está hablando, el superespía, el superagente. Entonces, You Know My Name es una forma de decir de que esta es una figura de que ya sabes de quién están hablando. Así que, sin más vacilación, escuchamos. Siempre me encanta escucharla bastante, soy bastante
fanático de lo que es la saga de James Bond, y para mí esta es su mejor canción. Y bueno, me doy cuenta que se nos fue un poquito la hora. Se supone que tiene que ser un programa corto, pero como que me terminé extendiendo. Aún así, no deja de ser un programa introductorio con el que aún estamos empezando. Ahí quedan más noticias, pero que se van a quedar en el tintero para nuestro próximo programa. Así que para ir terminando, quiero anunciar primero una noticia muy importante, y es que en nuestro cine municipal ya está la preventa para 2 películas que seguramente van a ser bastante gente va a querer ir a verlas. Por un lado tenemos la preventa de Thunderbolts, el nuevo estreno del universo cinematográfico de Marvel, enfocado esta vez en un grupo de no tanto superhéroes, sino antihéroes, algunos incluso villanos, algo parecido a lo que es el Escuadrón Suicida en las películas de DC, que se van a reunir para enfrentar a una amenaza que está muy por encima de ellos. Aún no sé qué esperar realmente. Yo llevo muchísimo tiempo sin ver las películas de Marvel, pero sí vi el tráiler y siento que puede ser una película simpática para pasar el rato en cuanto a acción. Y la otra preventa disponible va a ser la de Karate Kid Leyendas, esta nueva película de la franquicia Karate Kid, que tuvo allá sus 4 películas durante los años 80 y 90, tuvo un remake allá en los 2000, protagonizado por Jaden Smith y Jackie Chan, y que recientemente ha estado siendo muy recordada por su serie Cobra Kai, una serie enfocada en el protagonismo esta vez de Johnny, quien fue en la primera película el villano, y que ahora se enfoca más que nada en su vida de adulto y un poco su redención también, de a poco de villano a más bien un héroe. Y ahora tenemos Karate Kid Leyendas, que junta tanto lo que es la película original como el remake, ya que vamos a ver de vuelta a Jackie Chan, que en el remake habías hecho de maestro, y vamos a ver también a Ralph Macchio, esta vez haciendo de vuelta de Daniel Sam, el protagonista de las películas de los 80, como estos dos se van a reunir para entrenar a un nuevo aprendiz. Es una película que se planea estrenar el 8 de mayo, mientras los Thunderbolts va a tener su estreno el 1 de mayo, pero la preventa para ambas ya está disponible. Solo tienen que acercarse al cine a partir de las 17 horas y van a poder pedir una entrada ya por adelantado a los estrenos de estas 2 películas. Por mi parte, me es interesante ver un poco Karate Kid Leyendas. Es una franquicia que a mí de pequeño me gustaba bastante. Me alejé un poco con los años, pero quisiera ver cómo manejan esto de unir a 2 personajes, tanto de la original como del remake. Y para ir terminando el programa de hoy, quería hacer una pequeña recomendación que siempre voy a hacer al final del programa. Recomendar algún filme en particular que haya visto y me haya gustado. Y quiero recomendarles El crimen de Cuenca, película española elaborada por Pilar Miró en 1979. Pilar Miró, no muchos la conocerán, pero ella fue una mujer muy importante en el cine español. Estamos hablando de una de las primeras directoras mujeres del cine español y que aportó demasiado para que las mujeres pudieran desarrollarse en la industria del cine en España. Y que El crimen de Cuenca está basado en justamente un evento real que ocurrió en España en 1910, cuando desapareció cierto pastor conocido como José María y se acusó a sus 2 compañeros Gregorio y León de haberlo matado. Esta es una película que retrata la investigación de ese crimen y también las torturas que Gregorio y León padecieron por culpa de la Guardia Civil. Debido a que esta película retrata de manera muy realista y muy fuerte las torturas que realizó la Guardia Civil, esta película destaca, y que fue lo que me llamó la atención a mí, por haber sido censurada en su momento. Estamos hablando de que España había terminado la época del franquismo y, en teoría, la libertad de expresión había regresado. Y aún así, esta película se terminó censurando y a Pilar Miró se la terminó llevando a juicio por haber hecho esta película, porque decían de que esta película atentaba contra la Guardia Civil. Es la primera película después del franquismo en España que se terminó censurando, que se terminó prohibiendo y se retrasó su estreno hasta muchísimo después de 1979, hasta 1981. Y es la única película de la historia española después del franquismo
que se ha censurado. Y yo creo que es muy importante entonces destacar esto, como incluso en épocas de democracia siguen habiendo censuras a lo que es el cine, que para mí es algo que no tendría que existir. Da igual si una película no te simpatiza, no te gusta, toda película tiene el derecho de exhibirse, de mostrarse. Entonces yo creo que es muy interesante tener en cuenta esto de que estas censuras no deben ocurrir. Pero enfocándome en la película, me gustó bastante. Yo creo que a aquellos que les gustan las películas basadas en hechos reales les va a gustar bastante, ya que el crimen de Cuenca, como digo, está enfocada en un crimen que no es lo que parece. La historia en cuestión no es lo que parece, va a dar unos giros muy interesantes, y al mismo tiempo es una película que habla bastante sobre la amistad y la lealtad, sobre cómo hay personas que son importantes para nosotros, pero ese cariño y lealtad que les tenemos a veces se puede poner a prueba, y podemos, por miedo al castigo, por miedo al dolor, terminar incluso traicionando a quienes más queremos. Y cómo podemos vivir después de haber traicionado a alguien que se supone veíamos como un hermano. Es una película que enfoca un poco en eso, enfoca también en el perdón, en el perdonar a aquellos que queremos, incluso si nos han lastimado. Desde ese lado, desde el lado de la hermandad, creo que es donde más pega la película. Y para aquellos que les gusta ese cine basado en tragedias de la vida real, en opresiones que el Estado cometió a inocentes, como lo es La Noche de los Lápices, por ejemplo, es una película que les va a gustar muchísimo. La pueden encontrar ahí disponible justamente en Amazon Prime. Recuerdo que se encuentra disponible, pero si no, también es una película que se encuentra de uso público en el Instituto Español de Cine, en la página web que ellos tienen. Puedes entrar y puedes solicitar para ver dicha película. Así que es mi recomendación del día. Yo creo que es una película que va a gustar muchísimo para aquellos interesados en eso, en eventos reales, porque Pilar Miró investigó bastante para la exactitud histórica de este filme, y es bastante bonito, la verdad, cómo está representado todo lo que es España de 1910. Pero con eso terminamos el programa de día de hoy. Como digo, quedan temas que vamos a tocar la próxima semana. Hay noticias todavía muy importantes que confirmar, estrenos que se han mencionado, curiosidades que se han dado durante estos estrenos, noticias muy importantes que hay que anunciar. Pero yo de mi parte me despido deseándoles una bella noche a todos nuestros oyentes. Ha sido un placer que me puedan escuchar. Ha sido un primer programa que estoy muy orgulloso. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo martes a las 19 horas en Luz, Cámara, Radio. Hasta luego.